Arte y artistas judíos, con Federica Palomero. Y como lo prometido es deuda, hola Federica. Hola, ¿qué tal? Vamos a dedicarle este tiempo de arte y artistas judíos a Mark Rothko, una extrema abstracción, así titula su capítulo. Sí, la verdad que no es así muy original decir esto, porque es exactamente lo que es Rothko. No solamente es un abstracto, sino que es un abstracto que llega al límite de, no digo de la representación, ya que no la hay, sino del hecho de poder pintar, porque cuando ya todo es un solo color, que además se expande fuera de los límites del cuadro, desde el punto de vista visual, y se confunde con la pared, ya la pintura deja de existir. Entonces es un problema realmente filosófico el que se plantea a través de ese proceso de cantar y depurar e ir a lo esencial, pero también es el riesgo y el vértigo del límite, ¿no? Y hasta dónde se puede llegar, y eso es seguramente lo fascinante de Rothko, y que hace de su obra, bueno, una aventura realmente artística y humana en el siglo XX, como yo creo que no hubo muchas, ¿no? También para los espectadores, ¿no? Para los que disfrutamos de sus cuadros, de sus propuestas. Sí, a veces, bueno, yo me encuentro con gente que dice, mira, es que yo Rothko no lo entiendo. Y bueno, pues nada, no hace falta entenderlo. Lo que hace falta es lo que él quería, es conmoverse, tener una emoción frente al cuadro. Por eso él mismo decía que no se consideraba un abstracto, porque él no hacía esa oposición, digamos, figurativo, abstracto, sino obras que tienen profundidad de expresión y obras que no tienen esa profundidad, obras que son, digamos, decoración. Para él esa era la dicotomía, no entre figuración y abstracción, ¿no? Es decir, desplaza realmente el problema en un momento en que, sin embargo, es como muy álgido el asunto, porque como habíamos visto antes, él mismo, por ejemplo, bueno, frente a la oleada pop, se sintió muy mal. O sea, que sí asumía que había esto, que había ese contraste, ¿no? Pero para él el verdadero objeto de la pintura no era si representaba, si no representaba, sino si realmente llegaba a conmover a la gente o no llegaba. Uno de los rasgos que llama la atención es que no fue un pintor de nacimiento, digamos. No, para nada. No fue uno de esos genios precoces como los hay, digamos, un Mozart de la pintura. No, en absoluto. Hay que hablar un poco también de su vida, de su familia, ¿no? Él se llamaba Markus Rothkowitz, que no es un nombre tan fácil para, bueno, el famoso chiste de que sale en el libro de Paul Auster, del que se llama Ferguson, ¿no? Porque ella, Ferguson, como decía que se tenía que presentar, ¿no? Entonces, frente a inmigración. Pero bueno, la verdad que llamarse Rothkowitz no es evidente, ¿no? Entonces, pues él nació en Rusia, en Lituania, en 1903. Era una familia de 4 hijos, él era el más pequeño, por cierto fue el único que asistió a una escuela religiosa, pues judía, ¿no? Una familia, bueno, lo que llamaríamos hoy día de clase media, digamos media baja, ¿no? Su padre tenía una cosa que no llegaba realmente a farmacia, pero bueno, vendía cosas así de salud y qué sé yo, ¿no? Él era oriundo de Dvinsk, una ciudad donde pues la población judía era muy importante, ¿no? Y donde también se sentían los efectos del antisemitismo que reinaba en Rusia en esa época. Ya recordamos, por ejemplo, bueno, los pogromos, que en Dvinsk nunca los hubo, no, pero igual, bueno, se sabía que los hubo aquí, allá, había pues una tensión en el ambiente, y entonces
el padre decide pues emigrar y en 1910 él embarca pues para los Estados Unidos con los 2 hijos mayores y se radican en Portland, donde abren una fábrica de ropa. Eso era el negocio judío por excelencia, el garment, ¿no? Lo textil. Sí, exactamente, sí. Bueno, porque también aportan, digamos, un conocimiento, una técnica, un savoir-faire, bueno, que no existía en los Estados Unidos y eso ayudó muchísimo al desarrollo de la industria textil, ¿no? Y entonces, bueno, abren esa fábrica y luego, entonces en 1913, llegan el niño Marcus, que ya tiene 10 años, con la madre y la hermana. Y en 1914 muere el padre. Y entonces ya la familia, bueno, se ve enfrentada a dificultades bastante fuertes, ¿no? Incluso él, bueno, tuvo que hacer de todo, el típico norteamericano, tú sabes, ¿no? Que se vale por sí mismo y él fue vendedor de periódicos hasta llegar a ser el artista que fue. También es como un poco... el sueño americano. Sí, exactamente, es un poco el estereotipo, ¿no? Del self-made man y de la valentía y de no deberle nada a nadie y de hacerse por sí mismo y todo eso, bueno, que a veces resulta, ¿no? Pero de manera realmente superlativa, podríamos decir, ¿no? Sí, tiene de alguna manera una pequeña deuda, nos comentabas en capítulos anteriores, con Max Weber. Sí, claro, porque Max Weber, bueno, como él fue su profesor, lo alentó, pues realmente en el camino del arte, que para él no le había pasado eso por la mente. Él, bueno, estudió bachillerato, hablaba un inglés perfecto, se graduó pues muy bien en 1921 y después entonces pasó a estudiar letras. Era un gran lector de novela, de poesía, de filosofía, y eso está muy presente realmente en su obra, ¿no? Y después de los 20 años solamente fue que casi por casualidad, bueno, se empezó a interesar por el arte. Un amigo suyo lo llevó al Art Student League de Nueva York y en ese momento sí hubo como algo que bueno, algo se abrió, ¿no? Exactamente, ¿no? Esas cosas difíciles de explicar no voy a decir que fue una revelación, porque bueno, suena muy romántico, pero algo pasó en él que hizo que él sintió que su vocación era el arte. Entonces en ese momento, bueno, abandonó la universidad, los estudios de letras y empezó a estudiar dibujo allí mismo en el Art Student League, donde pues Max Weber daba clases, ¿no? Y él se inicia como artista plástico en los años de la Gran Depresión, los años 30, ¿no? Precisamente cuando hay todo ese repliegue del que ya hemos hablado en varias ocasiones del arte norteamericano hacia los temas locales, el costumbrismo, el realismo social, el arte de denuncia, o sea, toda una gama, digamos, que va desde Grant Wood, el costumbrismo, hasta Ben Shahn, el arte de denuncia, etcétera, ¿no? U otros artistas como Hopper, que se dedica a plasmar la vida urbana, sobre todo la vida moderna, la soledad de la gente, bueno. Entonces él, bueno, como muchos artistas de su época, de hecho, con un vocabulario tal vez más moderno que los anteriores, bueno, empieza a trabajar también esos temas urbanos. Tiene una serie sobre el subway, por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? Y en 1929 él empieza a dar clases en un centro comunitario en Brooklyn. A niños. A niños, y no lo va a dejar hasta 1952, cuando ya era un artista hiper reconocido, exitoso y todo. Estuvo
todos esos años dando clase a los niñitos, ¿no? Pero él dice que eso también lo nutrió mucho, que esa relación tan liana, tan poco intelectual, tan espontánea que tiene el niño con la expresión artística, a él le ha enseñado muchísimo, ¿no? Y sobre todo a deshacerse, bueno, de prejuicios, de cosas que se aprenden en la escuela, de recetas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente para él fue una experiencia muy grata y que además, bueno, se ganaba la vida antes de llegar a ser el artista con los precios que tuvo y que tiene, y que ¿no? tiene. Y que tiene, sobre todo. Y en 1938 obtuvo la ciudadanía norteamericana, que esto, bueno, ya en víspera de la Segunda Guerra Mundial y con lo del nazismo, obviamente era muy, muy importante, ¿no? Precisamente, refugiándose de los nazis, llegan a Estados Unidos artistas de los que en algún caso hemos hablado ya aquí en este programa, claro. y que influyen a los artistas norteamericanos y por tanto al propio Rothko también. Sí, desde luego, ya lo hemos subrayado varias veces, como pues todos esos artistas que llegaron huyendo pues de la Europa invadida por los nazis, pues han contribuido mucho al desarrollo y a la eclosión del arte norteamericano, ya de ponerlo pues realmente a la par de las vanguardias internacionales bueno, está Chagall, está Tanguy, Roberto Mata, André Masson, Max Ernst, bueno, entre otros, ¿no? Desde luego que ponen en tela de juicio, por supuesto, esa tradición local, regionalista, muy centrada, muy ombliguista, vamos a decir, muy narcisista del arte norteamericano de su tiempo, ¿no? Y bueno, llega a tener mucha influencia todo ese movimiento de los exiliados en artistas como Gorky, como Rothko, por supuesto. Federica, háblanos de una obra de Presagio del Águila. Sí, esa es una obra que pertenece a la época anterior, digamos, al Rothko conocido como tal, de los campos de color. El Presagio del Águila llama la atención porque, claro, él trabajaba muchísimo la naturaleza del mito, es decir, aquello que está presente en todos los mitos, que es un poco ese fondo común, digamos, de la humanidad. Él, por supuesto, había leído mucho a Jung, además de haber leído obviamente a Fraser y bueno, a Freud y a Nietzsche, pero sobre todo Jung fue muy, muy importante para él, ¿no? Él se interesa por el concepto de los arquetipos y busca pues una referencia contemporánea, digamos, al arquetipo, y Presagio del Águila en este sentido, bueno, es una obra que llama mucho la atención porque presenta la ambivalencia del símbolo del águila que está en el escudo de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo está muy presente en toda la iconografía de la propaganda nazi, ¿no? Entonces, esa época, bueno, pues todavía nos presenta formas que podemos reconocer, identificar, pero ya vamos viendo también al mismo tiempo cómo el artista, bueno, se aleja más de esto para llegar casi a la abstracción, es decir, que hay como una especie de época de transición entre la figuración de su primera etapa así del metro, etcétera, y su obra totalmente abstracta, que fue la que lo dio a conocer realmente como artista, ¿no? Hablamos de ese fin de la Segunda Guerra Mundial, aparece como decías, la abstracción europea, el expresionismo que marca a los artistas norteamericanos. ¿Qué podemos decir de Rothko en este punto, en este momento? Bueno, lo que es interesante es que desde luego hay que reconocer que el arte abstracto norteamericano le debe mucho al arte europeo y a los exiliados, pero al mismo tiempo es un movimiento muy diferente del tipo de abstracción que se había producido en Europa anteriormente. Si pensamos, por ejemplo,
en la abstracción geométrica, que es la que dominó realmente el ambiente abstracto de entreguerras. Este arte abstracto muy geométrico, habrá que esperar a gente como Sol Lewitt y a Reinhardt para que vuelva a surgir, ¿no? Y que surja en los Estados Unidos. O sea, es realmente una expresión muy diferente. La llaman New York School por algo, ¿no? La escuela de Nueva York, que no fue ninguna escuela, como la escuela de París tampoco fue una escuela, ¿no? Pero donde, surge realmente ese expresionismo abstracto que tiene dos vertientes, ¿no? Tiene la vertiente más expresionista, el action painting, etc. Por supuesto, Jackson Pollock fue el máximo representante, una gestualidad muy violenta, el hecho de lanzar la pintura directamente sobre el lienzo puesto en el suelo, que cambia, por supuesto, totalmente la relación, incluso la relación corporal entre el artista y su soporte, que es uno de los aspectos seguramente más interesantes de todo eso. Entonces, por una parte es expresionismo abstracto y por otra parte lo que se llama el color field painting, al que pertenece pues Rothko y también Clifford Steele y también Barnett Newman, que crean unos grandes campos de color que llegan casi a la monocromía o a la monocromía total. Lo que sí tienen en común el expresionismo de Pollock y el color field son los formatos. Los formatos son enormes, pero eso no es una casualidad. Eso lo explica Rothko muy bien. Él dice que para tener intimidad con el cuadro tiene que ser muy grande, porque si el cuadro es muy pequeño, entonces el espectador siempre va a estar fuera del cuadro, no va a haber esa intimidad. Pero si el cuadro es muy grande, entonces como que lo envuelve, lo abarca, no hay espacio fuera del espacio que crea la misma obra, y el espectador, agujero negro, ¿no? Se siente así como envuelto, como cobijado, digamos, por la obra. De ahí la necesidad del gran formato, ¿no? Hablamos ya para terminar de multiformas. No. Vamos a hablar de multiformas, pero no para terminar, porque la multiforma es realmente el eslabón para llegar al Rothko de los casi monócromos, ¿no? Sí. Pero tenemos que dejar aquí el programa. Bueno, y seguimos con este cierre abierto que nos proporciona multiformas. Para retomar el asunto de las multiformas, que por cierto el término no es de Rothko, como pasa mucho, y para hablar de Rothko tal como se le conoce, que es un nombre que él adopta en 1940.